Este tema, en realidad me interesó muchísimo porque hay mucha información de este conflicto que no se ajusta realmente a, a lo que realmente sucedió. Y quiero decirles que aprovecho en especial el trabajo de Juan Rafael Quesada, que se llama La Guerra Ignorada, 1921, Coto Almirante. Juan Rafael Quesada hizo este libro que todavía requiere una segunda escritura porque es como una cronología comentada, muy, muy valiosa, y además hace unas interpretaciones de las que yo me voy a valer en este trabajo. Interpretaciones que dejan de lado algunas cosas que se continúan afirmando y que no tienen ningún asidero fáctico. Aquí lo importante de hoy es no solo ver el conflicto, sino cómo ese conflicto sirvió para que los costarricenses y muy especialmente las autoridades y todo el país que se involucró recuperaran la campaña nacional, sus héroes, su patriotismo, su fervor. Nadie puso en duda que esa campaña nacional, tanto en el 56 como en el 57, que había sido realmente una lucha por nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro modo de vida, era lo que estaba en juego en 1921, esta vez no con respecto a Nicaragua, sino con respecto a Panamá. Paso a seguir informando. ¿Cuáles son los antecedentes de esta disputa limítrofe? Yo le llamo disputa limítrofe porque realmente no es una guerra. En todo lado se habla de la guerra de Coto, pero aquí no hubo ninguna guerra. Pudo haber sido una guerra, porque en pocas semanas, tanto Panamá como Costa Rica se organizaron para una guerra, mal organizados ambos, pero en ambas partes sobró la gente dispuesta a ir a pelear, a recuperar el territorio, la soberanía, etcétera, en ambas partes. Pudo haber sido una guerra de unas dimensiones enormes y con unas grandes afectaciones, pero no hubo nunca una declaración de guerra, ni por parte de Costa Rica ni por parte de Panamá. Entonces lo dejamos en el conflicto limítrofe. ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes más importantes? Bueno, es que hay unos antecedentes muy antiguos que yo de esos no me voy a referir, pero este límite siempre fue un límite de disputa desde la época colonial. Y más tarde, cuando vino la independencia de Centroamérica, hubo disputa con Colombia, porque recuerden que Panamá es una creación del siglo XX. Panamá se hace Estado disque soberano en 1903 con la ayuda de los Estados Unidos interesados en construir un canal, pero Panamá va a continuar con lo que ya Colombia había tenido, que eran disputas sobre las fronteras. En 1903 es que está Panamá, pero ya, ¿qué había en 1903? El laudo Lubet, que fue un acuerdo entre Colombia y Costa Rica para que el presidente de Francia, Émile Loubet, definiera este límite. A eso se le llama laudo, a ese estudio que Émile Loubet hizo con la documentación que tanto Costa Rica como Colombia, en ese caso, le aportaron.
Costa Rica no aceptó ese laudo Lubeck de 1900. Bueno, recuerden que Francia estaba muy interesada en ese momento en el canal y también Francia pues tenía sus intereses. Y aquí Costa Rica no lo aceptó. ¿Por qué? Porque el Pacífico, todo lo que era el sector Pacífico sí lo aceptó, pero no aceptó que en el Atlántico Emil Lubeck le entregaba la cuenca del río Zixaola a Panamá. Entonces, eso fue un punto de disputa, pero se entendió que en el Pacífico sí había acuerdo. Más tarde, en 1910, viene lo que se llama la Convención Anderson-Porras. El abogado Anderson por Costa Rica y Belisario Porras por Panamá, que eran representantes diplomáticos en Washington, llevan propuestas y contrapropuestas para ver cómo resuelven este asunto de los límites. Ambos estuvieron de acuerdo, ambos países, en que el lado pacífico estaba clara e indubitable. Estaba establecida esa línea fronteriza, era clara e indubitable. O sea que desde la punta Urica hasta un punto en la cordillera central, más arriba del Cerro Pando, cerca del grado 9 de latitud norte. Y Costa Rica aquí ya ha olvidado sus pretensiones sobre Bocas del Toro. Entonces, ¿qué tenía que dirimir el juez norteamericano, que ambos estuvieron de acuerdo a que resolviera el tema de la línea fronteriza? Era nada más el resto de la línea fronteriza, o sea, la parte del Atlántico. Esta es la foto del honorable Chief Justice de los Estados Unidos, Edgar Douglas White. En 1914, este juez emite el fallo White. Él consulta todas las pruebas que ambos países le presentan. Por el lado de Costa Rica fueron importantísimos los estudios de Manuel María Peralta, de Pedro Pérez Celedón, de Luis Anderson Morúa, que era el representante en Washington, y de Ricardo Fernández Guardia. Y ese fallo reconoce el dominio costarricense sobre la región de Coto. El fallo White es aceptado por Costa Rica y por el entonces presidente de Panamá, Belisario Porras. Ya en ese momento, Belisario Porras no era el embajador en Washington, sino el presidente de Panamá. Y se creyó en Costa Rica, don Alfredo González Flores, que estaba en el poder, y su ministro de Relaciones Exteriores, don Julio Acosta, estuvieron convencidos de que aquí se resolvía el problema, porque don Belisario aceptó plenamente este fallo y ambos se habían comprometido también a aceptarlo. Sin embargo, la Asamblea de Diputados de Panamá rechazó el fallo y consideró que Costa Rica estaba ignorando que su frontera por el Pacífico llegaba hasta el río Golfito. Por supuesto, Costa Rica no podía aceptar eso y ambos países acuerdan una línea provisoria o de statu quo que Panamá siempre defendió que era el río Golfito. En 1915, el gobierno de Costa Rica protestó porque Panamá tenía autoridades en la región de Coto. Y Panamá lo que respondió era que la convención Anderson-Porras no tenía ningún valor en ese momento.
Por consiguiente, entre 1915 y 1921, que es cuando se va a dar el conflicto ya de otro tipo, no hay acuerdo entre ambos países. ¿Qué sucede inmediatamente a 1921? Recordemos que en 1920, don Julio Acosta, que había sido ministro de don Alfredo González Flores, gana las elecciones. Él venía revestido de héroe porque recuerden que don Julio Acosta dirigió el movimiento armado contra la dictadura de Federico Tinoco. O sea que aquí hay una recuperación de la democracia liberal cuando llega don Julio Acosta al poder, después de tener unos años espantosos de dictadura con una enorme represión, con asesinatos, con cepos, con torturas y con una gran movilización por parte de todos los sectores, de todo tipo, político y militar, que hacen que don Federico Tinoco, una vez que han asesinado a su hermano Joaquín Tinoco, que era el ministro de Seguridad o de Guerra, como se decía en esa época, es asesinado. Y Federico Tinoco se va del país con los más cercanos y se pagan salarios diplomáticos por adelantado de 4 años. Don Julio Acosta recibe informes, como les hice ese paréntesis para que entiendan un poco en qué coyuntura estamos, en un país dividido, probablemente tan dividido como estamos hoy, donde los tinoquistas, que eran a su vez los principales dirigentes del ejército, están vetados por gran parte de la población, porque aunque Tinoco llegó al poder con una gran aceptación, terminó repudiado por las amplias masas. Don Julio envía a un francés, Albert Renaud de la Croix, a realizar una visita al territorio en disputa, o sea, entre Punta Burique y Golfito, para conocer exactamente cómo era la situación ahí. ¿Y qué informa Renaud? Renaud señala que la población asciende a 67 personas. Vean ustedes, o sea, un territorio totalmente despoblado. Y casi todas esas personas de esos 67 eran chiricanos. ¿Qué hacían? Tenían explotación de cocales y esos derechos de explotación de cocales se los daba el gobierno panameño y a su vez tenían algún ganado. Recordemos que la población de esa zona provino de migraciones de Chiriquí. ¿Por qué chiricanos? Porque ya las tierras en la región de Chiriquí habían sido controladas por un pequeño grupo y muchos campesinos necesitaban tierras y veían esos enormes territorios donde no había mojonamiento ni nada como posibilidad de expandirse. Entonces, don Julio se preocupa. Tenemos un territorio que no controlamos, porque el asunto de los territorios es que si no se controlan, ¿y cómo es que se controla un territorio? Con autoridades civiles, administrativas, eh, militares, de policía, judiciales, nada de eso pasaba. Incluso en esa zona, que eso va a ser uno de los grandes problemas en el momento del conflicto, no había telégrafo, porque había tan poca población que no había telégrafo. Entonces, un desconocimiento absoluto. Y la única posibilidad de llegar
a todos esos puertitos, lo que hoy es Quepos, Parrita, Golfito, todo eso era por medio de lo que se llamaba una gasolina, para diferenciarla de los veleros, que hacían comercio de cabotaje y viajes por la costa. Eso sucedía tanto en el Pacífico Sur como en el Pacífico Norte, porque no había casi carreteras. Bueno, entonces el gobierno, con esa información, decide recuperar ese territorio que también se dan cuenta que está tomado por autoridades panameñas en febrero de 1921 y organiza una expedición a cargo de los coroneles Héctor Zúñiga, que es liberiano, y Daniel González, que llevan 25 efectivos del cuartel de Alajuela. Estos se embarcan en una gasolina que se llama La Estrella. El coronel Héctor Zúñiga llega a Pueblo Nuevo de Coto por el río y le comunica a las autoridades panameñas que encuentran que esa área pertenece a Costa Rica y coloca la bandera costarricense como un símbolo de ejercicio de soberanía. Claro, muy ingenuos los costarricenses, porque creyeron que probablemente los panameños iban a aceptar el asunto. Y entonces, ¿qué hacen estas autoridades panameñas cuando sucede esto? Inmediatamente el llamado corregidor de Coto, porque era supuestamente un corregimiento Coto, avisa al gobierno y en Panamá se da una gran movilización en Ciudad Panamá y se consiguieron contingentes de hombres, se consiguieron armas, cosa que no fue tan fácil porque los norteamericanos les habían quitado las armas. En Ciudad Panamá y en Colón se suceden manifestaciones contra los consulados de Costa Rica y se despierta un gran fervor patriótico para ir a combatir contra los supuestos ocupantes, o sea, los costarricenses. Y lo peor es que esos prójimos ni cuenta se daban. Aquí en Costa Rica, por los periódicos extranjeros, es que algo se dio cuenta de eso. Y claro, este grupo, las tropas panameñas llegan y facilito, sin mayor problema, toman preso a los costarricenses, que eran solo 25 al mando de Héctor Zúñiga, y esto lo hacen el 23 de febrero, y realizan también labor de inteligencia, incautando correspondencia que les había sido enviada a Héctor Zúñiga. Y ahí se dan cuenta que el gobierno está preparando otra expedición para apoyar a Zúñiga y compañía y para llevar alimentos y vituallas. Entonces se deciden a esperarlos. El destacamento que manda el gobierno costarricense, el segundo destacamento que manda Coto, va a estar al mando de el coronel, bueno, tiene ese gran nombre, coronel Miguel Ángel Obregón, conocido como Cholo, que era realmente un periodista del diario La Tarde, acompañado del estudiante de Derecho Guillermo Padilla Castro. Este grupo se embarca en Punta Arenas en la Sultana, así se llamaba la embarcación. Y el 27 de febrero, cuando arriban a Pueblo Nuevo de Coto, ven la bandera costarricense y entonces, engañados, ven unos hombres y algunos de los que van sospechan que no son costarricenses. Sin embargo, prácticamente
pecaron de ingenuos y fueron recibidos a punta de disparos por los panameños. Según dice Guillermo Padilla, en un texto que él escribió más tarde, en ese librito él dice que eso de Coto fue una carnicería, porque ellos en realidad fueron engañados, emboscados y recibidos a punta de disparos, totalmente engañados. Y todo esto se desconocía en San José por la falta del telégrafo. Claro, con las noticias que llegaban de Panamá, algunos empezaron más tarde a sospechar que estaban todos muertos. Y el gobierno va a enviar un tercer grupo de 75 personas, ya este sí más nutrido, al mando del coronel Amadeo Vargas. Este grupo de nuevo fue emboscado. No, por eso no se puede hablar de que Costa Rica perdió estas batallas, porque fueron emboscadas y corrió la misma suerte que la anterior, solo que el número de bajas fue mayor. La tropa divisó algunos posibles enemigos y un capitán propuso saltar a tierra, pero Vargas se opuso. Vargas dijo, no, son costarricenses. Y fueron tiroteados por la espalda, según el testimonio de uno de los integrantes de esa expedición, que salió publicado en el Diario de Costa Rica el 13 de abril. Entonces, decir que estas, como aparece hasta en la página del Archivo Nacional, eso es una perfecta barbaridad. Estas no fueron batallas que Costa Rica perdió. Estas fueron emboscadas de ingenuos, de que no, en realidad integradas por gente de muy buena voluntad, pero que no eran militares en el sentido estricto de la palabra, la mayoría de ellos. Bueno, el coronel Vargas va a sufrir una investigación porque cuando esta gente regresó a Costa Rica, había mucha disconformidad por la actuación de él, porque no solamente se opuso a que saltaran a tierra, sino que más tarde, cuando quedó herido, desapareció. Y, eh, y los panameños lo encontraron huyendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa al interior del país? En San José y las provincias, cuando llegaron noticias de lo que sucedía en Ciudad Panamá y en otros lugares, en Colón, con los símbolos costarricenses, con el escudo del consulado, la gente aquí también se enardeció. Y Belisario Porras es acusado de desconocer su firma, porque él había firmado ese acuerdo, la convención Anderson Porras, y estaba de acuerdísimo con el fallo White. Y el secretario de Relaciones Exteriores, que era un antiguo tinoquista, porque la política de don Julio Acosta fue de perdón y olvido. Por eso él va a tener una permanente confrontación con su Congreso, lo que hoy llamamos Asamblea Legislativa. Uno de los nombres no aceptados era el de don Alejandro, que realizó una gran labor y él realizó gestiones para que el gobierno norteamericano hiciera respetar a Panamá el laudo White y la convención Anderson Porras. Y se portó en primera línea. Además, él había sido tinoquista en los primeros momentos, no después. Pero bueno, las heridas estaban muy a flor de piel en ese momento. Por eso es que también todo fue muy improvisado, pero ustedes pueden ver en las fotos que he pasado cómo se organiza la gente, cómo se ve batallones por todo lado. Y ante la falta de noticias de lo que pasaba en el sur, se asumía que los costarricenses que fueron a la frontera sur estaban muertos.
Y entonces además se conocía que las movilizaciones de tropas en Panamá eran impresionantes y que habían logrado conseguir armamento. Por consiguiente, los ayuntamientos se reunieron para tomar decisiones y la población de este país se organizó en todos los rincones, pero en todos los rincones. El doctor Vicente Lagner, por ejemplo, formó un importante contingente de mujeres para colaborar con la Cruz Roja, porque la Cruz Roja, que estaba carente de recursos y de todo, iba a ser la que acompañaría a las tropas. Además, a fines de febrero, ¿verdad? Y primeros días de marzo había un consenso de que el asunto era tan grave que solo se podía solucionar por la fuerza de las armas. Y comienzan movilizaciones que recuerdan a la campaña nacional. Por ejemplo, se dice el patriotismo ferviente de nuestros conciudadanos es expresión de que llevan en sus venas la sangre de los Mora, de los Cañas, de Juan Santamaría. Eso dice el periódico La Prensa. Se organiza un Estado Mayor del Ejército, se organizan batallones y vean cómo algunos de estos batallones rememoran la campaña nacional. El batallón de exploradores Juan Rafael Mora, de los Boy Scouts, el batallón de tranviarios, el batallón de la muerte, que era conformado por tinoquistas y financiado en su totalidad por don Francisco Amelín, el batallón del general Bolio, el regimiento Irazú, que este era integrado por cartagineses y estaba muy bien preparado y armado, al mando del general mexicano que había participado en la Revolución Mexicana al lado de Pancho Villa, Manuel Chao. Él había ayudado en la lucha antitinoquista y era un gran colaborador. Y a otro batallón, el batallón Excelsior de Desamparados, el batallón Costa Rica, el batallón Santa María de Alajuela, el batallón 11 de Abril, el batallón Herediano. Y en todos estos batallones vamos a encontrar al Magisterio Nacional. Y todos se unen. El Instituto de Alajuela expresa su disposición de empujar el fusil que honrara antaño don Juanito Mora. Así firma don Luis Doble Segreda, que era su director. Pero no solo Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica. El Liceo de Costa Rica va a preparar a los estudiantes mayores para integrar las tropas. Estos se presentan a la comandancia de plaza, lo mismo que sus profesores. El director de la escuela normal, que es don Omar Dengo, se alista, los estudiantes de Derecho, la Secretaría de Educación, que está a cargo de don Miguel Obregón Lizano, da indicaciones de brindar instrucción militar a los estudiantes mayores por parte de los profesores. Militares tinoquistas ofrecen sus servicios en lo que el gobierno considere pertinente como soldados rasos. Las organizaciones de trabajadores se suman a la movilización también. Y en marzo, el Diario de Costa Rica da cuenta que la expedición al mando de Obregón fue atacada el 1 de marzo. Y en todo lado dice, ha llegado la hora, las clarinadas de Mora del 56 deben resonar por todas partes. Otro gremio que se puso al servicio del gobierno fueron los médicos. Casi todos ofrecieron sus servicios gratuitamente y estaban dispuestos a viajar al frente. El apoyo total de la Facultad de Medicina y Farmacia en lo que el gobierno decidiera.
Se anuncia la organización de un gran comité patriótico también, con todos los expresidentes como presidentes honorarios y el presidente de la Cámara de Diputados como presidente efectivo, el señor Bolio. La Cámara de Comercio acuerda colaborar en todo lo necesario para ser dignos compatriotas del egregio Mora y del sublime tambor Santa María. Vean que tanto Juan Rafael Mora, el general Cañas, Juan Santamaría, todos están presentes en cada una de las acciones. Ven, muchos niños casi jóvenes se alistan. Los limpiabotas ofrecen incorporarse. En fin, es algo increíble el fervor patriótico en Costa Rica. Vean en esta foto, aquí la solidaridad se extiende. Las mujeres con pantalones y con ropa, ellas iban a ir a trabajar con la Cruz Roja. Las colonias extranjeras, todas se solidarizaron con Costa Rica y ofrecieron su apoyo pecuniario. La colonia estadounidense, la española, la francesa, la italiana, la china, porque no eran todavía costarricenses, los jamaiquinos, afrocostarricenses también, los colombianos residentes, sirios, así sale en el periódico, sirios llaman a los arquis, a los sauma, cubanos, los centroamericanos residentes, todos dan su apoyo a Costa Rica, incluso algunos militares nicaragüenses y por supuesto todos los gobiernos, muy especialmente el gobierno guatemalteco. Todos ofrecen el apoyo a Costa Rica. Hay empresarios que, no voy a sacar la lista, todo eso está en el libro de Juan Rafael Morra, de Juan Rafael Quesada Camacho, La Guerra Ignorada, quienes ofrecieron salarios a los trabajadores que se unan a las tropas, o sea, de mantenerles el salario. Desde Heredia, el intelectual antiimperialista Vicente Sáenz convoca las armas. Esto es un dato muy importante porque se ha dicho que el conflicto va a concluir porque los norteamericanos interesados en las bananeras en las bananeras que colindan en la zona fronteriza, va a contribuir a parar esto. Pero en realidad en la zona fronteriza caribeña sí hay bananeras, pero en la zona fronteriza del Pacífico Sur no hay bananeras, ni ha comenzado todavía el rastreo que empieza a hacer la compañía bananera de terrenos en esa zona. La iglesia costarricense también acompaña al gobierno. El monseñor considera que Costa Rica, que Dios está con Costa Rica y que la razón y la justicia están con Costa Rica. Los diputados, los magistrados, el Club es por la Libertad, que es el primer club profesional de fútbol, el Autoclub de Costa Rica. La Cruz Roja recibe donaciones enormes de alguna gente muy adinerada y de gente muy pobre también. Y muchos médicos se integran a la Cruz Roja, por ejemplo, don Mariano Figueres, Solón Núñez, quien era colaborador del gobierno, el doctor Ricardo Moreno Cañas, que tenía una gran experiencia durante la Primera Guerra Mundial en Francia, el doctor Francisco Cordero. En fin, miren, hay que ver en ese libro de Juan Rafael Quesada que nadie se quedó sin colaborar, nadie, y todos querían ir con las tropas. También paralelo a buscar gente para ir al Pacífico Sur, que esto estuvo a manos de Jorge Bolio, un gran contingente que él reunió de hombres,
se organizó lo que se llamó la Campaña del Atlántico. Salió un primer grupo en manos del general Ricardo Monge y del coronel Gerardo Zúñiga Montúfar, con más de 200 efectivos de 2 secciones de policía de San José. Pero no solo fue Gerardo Zúñiga Montúfar y Ricardo Monge, sino que el coronel José María Pinó, quien también era el dueño de La Tribuna, y Luis Anderson Morúa, el representante, que había sido representante en Washington, también lideraron tropas en la región caribeña. Y Pinó fue el más decidido con el avance en territorio panameño. Ingresó a territorio panameño y el 4 de marzo tomó las poblaciones de Almirante, Guavito y Changuinola sin resistencia de la población que había sido replegada. O sea, estaban dispuestos a llegar a Ciudad Panamá y todos los costarricenses estaban dispuestos a eso. Vean ustedes qué locura hubiera sido una guerra de esas dimensiones. Sin embargo, el fin del conflicto estaba cerca. La mediación de Estados Unidos orientada a hacer respetar el laudo White y la presencia de barcos norteamericanos en aguas del Caribe y del Pacífico, conste que no llegaron al Caribe costarricense ni al Pacífico costarricense, sino del lado panameño, entre el 4 y 5 de marzo, obligó al cese de las hostilidades a partir del 6 de marzo. Por supuesto, no crean ustedes que todos estos que se habían alistado estuvieron contentos con el cese de hostilidades. No, todos querían llegar a Ciudad Panamá. Y fue una gran desilusión porque se quedaron esperando ser llamados. El grupo del general Bolio había tomado Ubita y estaba esperando movilizarse, esperando órdenes para movilizarse. Él tenía como 400 personas y había en todas las comandancias de este país un grupo de guanacastecos a manos de 2 diputados enorme de caballistas estaba esperando movilizarse. Todos estaban esperando movilizarse. Y ese cese de hostilidades más bien los entristeció. No obstante, las autoridades panameñas no se retiraron de Coto, sino hasta septiembre. Esto, por supuesto, hizo que hubiera muchas críticas al gobierno costarricense de que aceptaba esa situación. Sin embargo, las autoridades costarricenses negociaron con los norteamericanos para que en septiembre ese territorio estuviera liberado. Y así fue. Las autoridades costarricenses tomaron posesión de Coto el 5 de septiembre. Un dato interesante es que niños costarricenses recibieron a las tropas en diferentes lugares y entonces cantaban el himno nacional, la marcha Santa Rosa. Vean ustedes, de nuevo se recuerda la campaña. Y algo que me llamó mucho la atención es que tanto en la movilización como al final del conflicto, otro himno que estuvo muy de moda era la Marsellesa. Entonces, estos evocan el conflicto. Y el 12, ¿qué podemos decir? Que fueron 2 semanas intensas entre el 20 de febrero y el 6 de marzo de 1921, pero muy, muy intensas, de todo tipo, de movilización, de colaboración, de alistamiento,
por ejemplo, en el colegio señoritas, las mujeres se dedicaron a hacer uniformes para estas tropas. Vean que ahí estos están más o menos uniformados. Eh, conseguir dinero, las arcas estaban vacías cuando los tinoquistas salieron. Habían desbancado y desfinanciado el Banco Internacional, el que más tarde se va a llamar Banco Nacional en el 36. Y entonces el gobierno consiguiendo dinero, la gente donando en especie, en dinero, muchos soldados, porque se les iba a pagar por los días movilizados, muchos que fueron de soldados en diferentes regimientos no cobraron un solo 5 por su participación. Con todo y ser hombres pobres, como era mucha gente en la Costa Rica de esa época, el gobierno decidió dotar de pensiones a las viudas y a los inválidos y tenemos una cuota, bueno, de 35 más o menos costarricenses muertos, de gran cantidad de heridos. Estos llegaron en abril de Panamá, los heridos y presos que estaban en Panamá, y también los recibimientos fueron grandiosos. Y podemos decir que, aunque ahí aparece la guerra de Coto, nunca se declaró una guerra, no llegó a ser una guerra. Y una idea que hay que desterrar es que en el Pacífico Sur no hubo combates, hubo emboscadas. Y por otro lado, los norteamericanos, ¿por qué los norteamericanos estaban interesados en calmar la situación? Fundamentalmente, bueno, porque no iban a desautorizar a la máxima autoridad jurídica de su país con el fallo White. Y además estaban interesadísimos en que no hubiera conflicto porque ellos estaban a cargo del Canal de Panamá. Entonces, lo que menos querían era un conflicto. Sin embargo, hay montones de especulaciones de que el gobierno estaba interesado en rescatar propiedades de costarricenses que tenían grandes haciendas ahí. Eso no es cierto. Tampoco podemos decir que hay bananeras en el Pacífico Sur. En realidad, el gobierno tenía todo el derecho a conservar esa región de Coto que nadie la había puesto ningún laudo la había puesto en disputa. Y y, y llevar la línea hasta Golfito hubiera sido realmente perder un inmenso territorio. Bueno, esto es lo que tenía para ustedes hoy y me encantaría que las preguntas que tengan con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Ana María. De verdad, este es un aporte novedosísimo para la historiografía costarricense. El libro de Juan Rafael Quesada nos da muchísima información sobre lo que fue este conflicto y asociarlo a la campaña de 1856-57 refresca las imágenes de una posible guerra en aquel momento y de cómo se vivía una situación de estas, de violación a la soberanía nacional por parte de la sociedad costarricense, que bien que mal venía, como bien lo dijiste al inicio, venía saliendo de un conflicto que había tenido al país, sobre todo en el 19, en guerra contra una dictadura. Por el momento no hay
y No hay preguntas. preguntas. Me Eh, gustaría agregar una cosita. por No favor. sé si vos tenés alguna pregunta. Quería saber si Costa Rica le cobró a Panamá Las alguna indemnizaciones. indemnización. Mira, reconozco que no lo sé. Lo que sí me gustaría es decirles que este conflicto o este límite fue finalmente establecido hasta 1941. Fue un mérito de la administración Calderón Guardia, de don Rafael Ángel Calderón Guardia. Él había sido compañero del presidente de ese momento de Panamá, de Arias Madrid, y lograron finiquitar este asunto, estuvieron de acuerdo y estuvo seguro ya desapasionados y viendo que era muy difícil cambiar las cosas, decidieron aceptar los panameños que nosotros podíamos tener esa zona ya legítimamente refrendada por un tratado limítrofe. Entonces, en 1941. Sí, Costa Rica va a preocuparse un poco por tener la zona de Coto administrada, va a preocuparse un poco, y siguieron llegando gran cantidad de chiricanos, pero el asunto va finalmente a resolverse hasta 1941. Hay una felicitación para Ana María de Olga Flores, Ay, tan linda, Olguita. una lección de historia nacional. Y Rodolfo Guzmán pregunta, aparte de darte las gracias por la conferencia, ¿qué relevancia tiene este conflicto para la firma posterior del Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá? Bueno, probablemente la relevancia consiste eh, en que los panameños se dieron cuenta que Costa Rica estaba dispuesta a ejercer su soberanía sobre ese territorio. Y es una cosa que los historiadores panameños siguen sin aceptar y siguen afirmando cosas que los mismos costarricenses afirman, que ellos ganaron la guerra militarmente, que perdieron este territorio por el interés de los norteamericanos de beneficiar a los ticos por los negocios que tenían ahí en la zona. Y en realidad en la zona sur no había negocios. Se hablaba de una posible explotación petrolera en el Caribe. Había bananeras en el Caribe, pero en el Pacífico Sur no, era un territorio despoblado. Entonces, realmente seguir con esa retórica es hacerle el juego a historiadores panameños nacionalistas que defienden esto sin, sin mayor criterio. Además, Panamá ya tenía un enorme territorio. ¿Por qué nos iba a hacer más chiquitos todavía? Sí, sí, yo ese le contestaría a este señor tan amable. Así es, ¿verdad? Y lo interesante, ese espíritu de defensa de la soberanía nacional que se manifiesta en esta investigación que hiciste vos y que hizo Juan Rafael Quesada. Así que Yo en realidad estoy tomando el libro de Juan Rafael Quesada porque él me pidió que hiciera esta exposición. Juan Rafael ha tenido algunos problemas de salud y además él tiene un lindo proyecto turístico en la zona sur, que fue por eso que él se interesó por la zona, la visitó, fue a Coto, vio el monumento que se hizo ahí. Y hay una tesis de historia
que se llama Guerra de Coto 1921, Conflicto, Sociedad Civil y Memoria, de José Pablo Arguedas Espinosa. Yo leí detenidamente esta tesis y tiene muchas cosas positivas, pero mantiene esos dos errores. El de las batallas fallidas de Costa Rica, que no fueron batallas, porque hay demasiados testimonios de participantes, y lo de los intereses norteamericanos, que eso apareció por primera vez en el cuento de Calufa, Marcos Ramírez, donde Marcos Ramírez habla bastante de este conflicto y del desorden que había en las tropas y todo. Y era normal, porque en realidad el ejército estaba totalmente desprestigiado, desmovilizado. Y ahí lo que había entusiasmo, pero lo que menos había era orden. Y ahí lo dice. Es muy interesante la parte de él de memoria. ¿Por qué se ha olvidado este conflicto? Esa parte es muy, muy interesante. Él aporta algunos elementos muy interesantes, como de que no hay héroes que rescatar. Sí hay héroes, pero en realidad son muy anónimos. No hay un gran héroe. Eh, y después el deseo de Costa Rica de no avivar el recuerdo del conflicto precisamente para llegar a un acuerdo con Panamá. Entonces, durante todos esos años se mantuvo callado esta, y por eso hoy los costarricenses tenemos una enorme oscuridad de cómo fue que ese límite se estableció. Pero vean entonces que tanto el límite con Nicaragua como con Panamá tuvieron disputas que con Nicaragua siguen pendientes. Y que eso le ha pasado a casi todos los países de América Latina y de otras partes. Bueno, Así con es. eso terminaría. Muchísimas gracias, Ana María Botella, a la Academia Morista, por posibilitar el, el reconocimiento de partes de nuestra historia que todavía están siendo estudiadas y son desconocidas para la mayor parte de la población costarricense, como este caso específico. Y muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional que permite este tipo de actividades y en cuyo acervo se conservará esta conferencia y como las otras que se han transmitido por este medio. Muchísimas Gracias, gracias Carolina. a todos.